Segundo libro de Samuel, el rey David. Segunda división, el reinado de David sobre todo Israel. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la segunda división del libro segundo de Samuel, que va de los capítulos 5 al 20. En esta sección contemplamos el reinado de David sobre todo Israel. Y ahora contemplaremos el capítulo 19, David restaurado al trono. En el capítulo 18 habíamos visto cómo Joab, el capitán del ejército de David, reconviene al rey a causa de la muerte de Absalón, mostrando al rey que Dios había hecho justicia y había ratificado el reino a David. Aunque David mostró corazón de padre, la reconvención de Joab, que representa la palabra de Dios, pone las cosas en su lugar. David acepta la reprensión y en este capítulo 19 vemos cómo se van desarrollando los eventos que han sucedido después de esta gran victoria de la casa de David. Leemos en 2 de Samuel capítulo 19 los versos 2 y 3. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Verso 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Literalmente, esto debía haber sido una ocasión feliz, pero recuerde, el hijo del rey había muerto. Este es el tiempo de hablar directamente y no había nadie mejor preparado para esto que Joab. Continuamos la lectura en el versículo 5 y 6. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Verso 6. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Esta reconvención sacudió el estado de ánimo de David y él se fue y se sentó en la puerta. Ahora continuamos el relato. Verso 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Verso 10. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Verso 11. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Verso 12. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Verso 13. Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Verso 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Verso 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Literalmente vemos la actitud de David ahora. Joab había sido un general muy fiel a David, pero David ahora lo cambia por otro y nombra como capitán de su ejército a Amasa. Joab es tipo de la palabra de Dios y en la acción de David vemos la acción de muchos creyentes ante la reconvención de la palabra de Dios. Joab habló duramente a David y le hirió en lo profundo de su ser, y aunque David aceptó la reprensión, cambió a Joab por otro general. Espiritualmente, así es la reacción del creyente cuando la palabra toca su vida y le corta. Muchas veces le hace llorar. Amasa significa gravoso, molestoso, y en su significado nos habla de las reacciones que los creyentes tienen ante la palabra de Dios. Conocen que la reprensión es de Dios, pero cuesta recibir completamente y la palabra llega a serle muy gravosa, muy molestosa en su vida.
Cuando la palabra corta llega a ser muy gravosa porque no se quiere recibir, parece cansar y entonces se cambia a Joab por Amasa. Se cambia la acción de la palabra de Dios por deportes, negocios, amistades, etc. Esto es lo que está representando Amasa, porque la acción cortante de la palabra es gravosa. Realmente esto es para reflexionar. Más adelante, en nuestra narrativa, en nuestras lecciones, hallaremos que Amasa no fue tan fiel a su rey como lo fue Joab. Tenemos que aprender la lección, pues nunca será demasiado tarde. Continuamos la lectura en 2 de Samuel capítulo 19, verso 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Verso 17. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Verso 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Verso 19. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Verso 20. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Verso 21. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Verso 22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo lo que hoy soy rey en Israel. Verso 23. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Literalmente el rey volvió a Jerusalén en gloria y honor. Incluso Simei, que había maldecido a David cuando con su ejército huyeron de Jerusalén, ahora pide perdón. David manifiesta su espíritu de gracia, así como él hizo cuando lo maldijeron. David ya había tenido victoria sobre Simei mucho antes, por lo que la disculpa de Simei no significa mucho para él. Él estaba por encima de la amargura y la venganza irrisoria. Él era el rey de Israel. Así se demuestra el corazón tierno de David. David controla la situación. Él se enseñorea realmente de su espíritu y esta, en verdad, es la virtud del vencedor. Cuando David salió de Jerusalén, Simei le maldijo, pero David dejó todo en las manos de Dios y no guardó rencor. Los hijos de Sarbia eran hombres vengativos, pero no David. En 1 Samuel capítulo 24 recordamos la ocasión cuando David quiso vengarse, pero Dios no lo permitió. David ha manifestado el carácter de un verdadero vencedor pleno y total. Así David no guardó rencor, pero en tiempos de Salomón vemos que él hace justicia por el desprecio de Simei hacia el rey David. Ahora Mefiboset tiene oportunidad para defenderse. Leemos en 2 de Samuel capítulo 19, verso 24 al 28. Porque aquí también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Verso 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Verso 26. Y respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Verso 27. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Verso 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre tus convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún de clamar más al rey? Literalmente Mefiboset se reunió con él y le dijo de la historia con Siba. Pero de nuevo vemos que David tenía cosas más importantes en que pensar que la rivalidad personal entre estos dos hombres. Mefiboset muestra una verdadera humildad. No sabemos bien el acontecimiento que había acontecido, pero él sintió mucho no poder ir con el rey, y esto no era fingimiento, simplemente él no pudo, aunque no sabemos por qué. Mefiboset sigue reconociendo que no merecía nada por parte del rey, ya que la casa de Saúl había perseguido a David.
También notamos el verdadero corazón de David. Verso 29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Verso 30, y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. No había codicia en Mefiboset, pero sí en Siba. Vemos lo que le responde a David, el rey está en casa. Así es el creyente fiel. Su verdadero deseo es dar a Jesús el lugar que le corresponde. Próximamente Jesús estará en su trono. Seguimos la lectura, verso 31. También Barzillai Gaaladita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey, para acompañarla al otro lado del Jordán. Verso 32. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Verso 33. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Verso 34. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Verso 35. De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Verso 36. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Verso 37. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Verso 38. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Verso 39. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Verso 40. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Literalmente, David invitó a Barzillai, a su querido amigo, para venir a Jerusalén y vivir con él. Él se negó diciendo que quería regresar a su casa y vivir una vida tranquila hasta su muerte. Le permitió a Kimán acompañar a David a Jerusalén. Espiritualmente tenemos una verdad espiritual en este episodio. Barzillai, cuyo nombre significa hierro, él representa a Cristo. Kimán, cuyo nombre significa su deseo, él representa a nosotros. David representa a Dios. Y como ya hemos visto el caso de Mefiboset, así con Kimán, que no tenía méritos, él no había hecho nada en sí mismo para merecer el favor del rey. Al igual que con Barzillai, el rey quería recompensarle. Así también es con nosotros. No habíamos tenido ninguna reclamación sobre las bendiciones del cielo, pero somos bendecidos en Cristo. Somos aceptos en el amado. Estamos tan bendecidos como Cristo lo es. Tenemos un lugar en el cielo y alrededor del trono por causa de Cristo. Leemos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias a Dios por la administración de la palabra de Dios. Ella nos guía hacia los propósitos eternos de Dios. Gloria a su nombre, y el Señor le bendiga ricamente a cada uno en abundancia. Amén.